En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom Hamashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del segundo domingo de Adviento. La primera lectura está tomada del libro del profeta Baruch, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Quítate, Jerusalén, el vestido de luto y de tu aflicción, y vístete de gala, de la gloria que Dios te otorga para siempre. Envuélvete con el manto de la justicia de Dios. Ponte en la cabeza la corona gloriosa del Eterno. Dios mostrará tu resplandor a toda criatura bajo el cielo, porque Dios te llamará para siempre con el nombre de paz de la justicia y gloria de la piedad. Levántate, Jerusalén, ponte en alto, observa hacia oriente y contempla a tus hijos, reunidos desde donde sale el sol hasta el ocaso, por la palabra del Santo. Alegres, porque Dios se acordó de ellos. Partieron de ti a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve en triunfo, como sentados en un trono real. Dios mandó allanar toda alta montaña y las rocas eternas, y rellenar todo valle hasta nivelar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Por orden de Dios, todas las selvas y todo árbol de suave olor darán sombra a Israel. Porque Dios conducirá a Israel con felicidad a la luz de su gloria, con la misericordia y justicia propias de Él. Bendito sea Dios. Pues este pasaje, hermanos, está muy lleno de muchas profecías, todas cumplidas en Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne. Como he dicho en otras ocasiones, las profecías, como enseña nuestra Santa Madre Iglesia de todos los textos bíblicos, pueden tener más de una aplicación, sobre todo las profecías. Pueden cumplirse más de una vez la misma profecía. Pues en este caso está hablando del triunfo de Mesías. Mesías, nuestro Señor, por decreto divino, ha de venir 2 veces. Ya Él vino la primera vez, que es lo que celebramos en diciembre 25, su nacimiento, el tiempo de Navidad, la fiesta de Navidad que dura 8 días, así como la fiesta de la resurrección de nuestro Señor dura 8 días, la fiesta de la octava de Pascua de Resurrección, la octava de Navidad. Aprendí hace poco que tenemos la octava del Día de Todos los Santos, no sabía eso. Pero cada vez que nuestra Santa Madre Iglesia quiere enfatizar una celebración, una gran noticia, un evangelio, pues nos da tiempo para celebrar. Pues bien, pero todavía no estamos en tiempo de Navidad, estamos en tiempo de Adviento. Este es el segundo domingo de Adviento.
Y el Adviento, pues, que se espera la venida, el advenimiento, la llegada, pues la Iglesia nos recuerda de dos llegadas, y esta lectura del profeta Baruch también. La primera llegada del Mesías, encarnado en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, pues ocurrió casi al final del tiempo de los hebreos, después de 2000 años del Señor haber estado preparando a su pueblo, que comenzó como simplemente los hijos de Abraham. Más adelante los instituyó en un reino. A ese reino le dio una capital, Jerusalén, de manera que allí donde Jerusalén era capital, pues ese era el reino de Dios, el reino de Israel. El rey vivía en Jerusalén, pero cuando se habla de Jerusalén, pues se hacía referencia al pueblo entero de Dios, Jerusalén siendo la capital. Como en el tiempo de los gentiles, la capital fue hasta en tiempos del Papa Benedicto XVI, fue Roma. Y decir, bueno, pues si estoy con Roma, pues estoy con la Iglesia. Si estoy en comunión con Roma, estoy en comunión con la una, santa, católica y apostólica Iglesia. Como en el Antiguo Testamento el que estaba en comunión con Jerusalén, pues estaba en comunión con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Recordemos que hay dos tiempos grandes, el tiempo de los hebreos, desde Abraham hasta nuestra redención, cuando nuestro Señor, el Verbo de Dios, se hizo carne en su primera venida, murió, resucitó y subió a los cielos. Y luego el tiempo de los gentiles, el tiempo de la Iglesia, el tiempo donde el pueblo de Dios, Israel, se abre a los gentiles entran al pueblo de Israel, y esa es la Iglesia católica, que en griego quiere decir la Iglesia que está en todas partes, la Iglesia universal. Pues en esta lectura del profeta Baruch, el Señor le dice a Jerusalén, y entiéndase Jerusalén, la capital del pueblo hebreo en tiempos del pueblo hebreo, pero se puede entender también a Roma, que es la nueva Jerusalén terrestre, no la nueva Jerusalén celestial, pero la capital del reino de Dios en este mundo, mientras la Iglesia está esparcida por el mundo entero, invitando tanto a hebreos como a gentiles a ser uno en Cristo. Teniendo todo eso en mente, vamos a volver a leer esto. Quítate, Jerusalén, el vestido de luto y de tu aflicción, y vístete de gala. Jerusalén sufrió muchísimo por sus pecados y sufrió grandemente antes de la venida del Señor la primera vez. De manera que cuando el Señor vino, lo que había era un resto de Israel, un resto de fieles ocultos a la vista del mundo, pues el que hubiese mirado a Jerusalén y al pueblo judío en tiempos de nuestro Señor hubiese visto pues el templo, los fariseos y ciertas costumbres, pero ¿cuántos de ellos eran hebreos fieles? Pocos. Y estaban ocultos porque aunque estaban en plena luz del día, visitando el templo, haciendo todas sus obras, eran aquellos que les eran fieles al Señor. La mayoría del pueblo hebreo, en esa primera venida del Señor, pues estaba siendo infiel. Muchos iban al templo, pues, a hacer negocio. Tuvo el Señor que ir y sacar a los mercaderes del templo, que tenían sus mesas de cambio, tenían sus animales para la venta,
queriendo hacer las cosas más fáciles, modernizándose, queriendo hacer el sacrificio llevadero, gracias a las tecnologías y prácticas del momento. La mayoría del pueblo hebreo pues no tenía el corazón con el Señor, pero existía ese grupito fiel, ese grupo que seguía y buscaba al Señor con todo el corazón y que cuando vino Mesías la primera vez, lo reconoció, lo aceptó, lo siguió y se convirtieron en sus discípulos. Incluso esos discípulos que al principio seguían al Señor, cuando el Señor habló claramente de la Eucaristía y dijo, amén, quien no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida en sí, pues muchos de ellos dejaron de seguirlo. Así que el Señor se fue quedando con aquellos que realmente le habían entregado su corazón entero. Con eso se quedó. Y con esos comenzó la iglesia. Pero si aplicamos eso al tiempo de los gentiles, que se está acabando también, podemos ver lo mismo. Miramos a la iglesia y vemos catedrales, basílicas, estructuras, conferencias episcopales, universidades católicas, en todo. Pero ¿cuántos de estos católicos son fieles al Señor? ¿Cuántos de estos católicos viven en la gracia de Dios? ¿Cuántos de estos católicos buscan al Señor con todo el corazón? Solo Dios sabe. Pero viendo este ejemplo bíblico y cómo la historia se repite, la historia del tiempo de los hebreos se repite con la historia del tiempo de los gentiles, pues es claro concluir que son muy pocos. Son muy pocos los católicos fieles en estos momentos, aunque el aparato de, la iglesia católica, la iglesia más grande, ¿cuántos convertidos ahora a la iglesia católica? Espero por su bien que los nuevos conversos a la iglesia sean conversos de todo corazón y fieles al 100, como nos pide Cristo, que nos pide que hay que negarse a sí mismo, agarrar su cruz y seguirlo. No sabemos cuántos son fieles. Sí sabemos una cosa, que tú y yo tenemos que esforzarnos por ser fieles. No queda otra. Y nos levantamos y caemos y nos levantamos. En estos tiempos, el camino más seguro de mantenerse en unión con Jesucristo, de serle fiel en medio de esta tan gran tribulación, pues es el camino que usó San Juan Evangelista. Unión con la Santísima Virgen María, agarrarse de ella. Lo que habla San Luis María de Montfort cuando dice nos explica la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. La consagración total a Jesucristo a través y en la Santísima Virgen María. Y eso, pues, así como mantuvo a San Juan fiel, a pesar de la tribulación, podrá mantenerte a ti y a mí fiel en esta tribulación, el ser hijos consagrados de la Santísima Virgen María. Si todavía no has hecho tu consagración, hazla. Hay lugares, confío que puedas buscarlos y conseguirlo. Comienza tal vez con adquirir el libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María por San Luis María de Montfort y busca sitios, ponte en contacto con personas que o ya han hecho la consagración o quieren hacerla, y así te mantendrás fiel en este tiempo de tribulación. Porque por lo que pasó Jerusalén está pasando Roma. Porque por lo que pasó el pueblo hebreo está pasando el pueblo gentil, está pasando la iglesia. Que recordemos que aunque digo el pueblo hebreo y el pueblo gentil, la iglesia está compuesta de ambos.
del pueblo gentil y del pueblo hebreo. El pueblo hebreo todavía no ha entrado en masa, pero es una de las promesas de nuestro Señor que ocurrirá antes de su segunda venida. Y falta poco, hermanos, falta poco. Esta guerra, esta tercera guerra mundial, que ya ha empezado, aunque muchos todavía no quieren verlo, pues yo creo que ha sido un instrumento para que muchos judíos, para que muchos hebreos reconozcan a Mesías y vengan a la una santa, católica y apostólica, con todo el corazón, queriendo buscar al Señor con todo el corazón. Cuando eso ocurra, sigamos leyendo. Envuélvete, le dice el Señor aquí a Jerusalén, a la iglesia, al pueblo de Dios. Envuélvete en tu manto, envuélvete con el manto de la justicia de Dios. Ponte en la cabeza la corona gloriosa del Eterno. Dios mostrará tu resplandor a toda criatura bajo el cielo, porque Dios te llamará para siempre con el nombre de paz de la justicia y gloria de la piedad. La paz que el Señor le dio a los apóstoles el día de la resurrección. Paz os dejo, mi paz os doy. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Ha sido la Iglesia Católica que por 2000 años ha estado perdonando los pecados en nombre de Cristo y con el poder de Cristo, dando paz a los corazones. Y mientras más personas en una ciudad, en un pueblo, en un país estén en la gracia de Dios, más paz reina. Hoy en día no se ve mucha paz, pero sigue existiendo en el corazón de aquellos que están en la gracia de Dios, aunque no se vean, como en tiempos de la primera venida de nuestro Señor. No se veía, no se sabía, estaban escondidos aquellos fieles seguidores del Señor, aquellos que vivían en la gracia de Dios. Pues hoy igual. Pero el Señor, y esta es la promesa, de que va a llegar el momento que esos que viven ocultos, esos que viven en gracia de Dios, Cristo y la Santísima Virgen reinando en ellos, pero que no se nota, llegará el momento en que se notará. La iglesia volverá a ser resplandeciente a los ojos del mundo. Lo sigue siendo siempre por esencia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, el santo, el único santo. Pues, y todos los santos participan de su santidad. Esa iglesia, así como profetizó el Papa Benedicto XVI, que se hará pequeña, vivirá en grupitos durante la tribulación, y cuando llegue el momento, pues será manifestada al mundo, y el mundo verá la belleza de la iglesia. Pues aquí nos lo dice el profeta: Dios mostrará tu resplandor a toda criatura bajo el cielo, porque Dios te llamará para siempre con el nombre de paz de la justicia y gloria de la piedad. Aquellos que son justos como Dios quiere, que viven en la gracia de Dios, vivirán en paz. Aquellos que sean piadosos como Dios manda, manifestarán la gloria de Dios. Pasó en la primera venida con los primeros cristianos, que eran todos hebreos, hasta que el Señor le abrió las puertas a los gentiles. Pues pasará también con la iglesia, donde tanto hebreos como gentiles que decidan estar en la gracia de Dios, aceptar la gracia de Dios, recibiendo los sacramentos y reconciliándose con Dios, pues será la gloria. El mundo verá la gloria de la iglesia, lo hermosa y lo grandiosa que ha sido la iglesia, incluso en tiempos de estar en el sepulcro, como estamos en estos momentos, esperando la resurrección, como profetiza el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 677.
Partieron de ti a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve en triunfo, como sentados en un trono real. Esto recuerda lo que han tenido que hacer muchos católicos fieles hoy en día, donde si uno va a una misa y ve que se saltan el ofertorio, pues ahí no hay sacrificio, porque el ofertorio es una de esas partes esenciales del sacrificio, así que ahí no puedo ir a misa, buscar otro lugar. O voy a un sitio donde muchos cristianos hoy en día donde van a lugares donde hay sacerdotisas celebrando, pero ¿qué es eso? Pues ahí no puedes ir, ve a otro lugar. O a sitios donde ahora la recién aprobada liturgia maya, que tiene elementos diabólicos, idólatras, pues ahí no podemos participar. Pues hoy en día muchos cristianos hemos tenido que ir, como la profecía dice, donde está el cuerpo, allí se reúnen las águilas. Algunas traducciones dicen donde está el cadáver se reúne el buitre, pero ¿qué pasa? Que esa traducción se refiere al cuerpo muerto, pero cuando dice el cuerpo y águilas, pues se refiere al cuerpo vivo, porque a diferencia de las aves de rapiña, que se alimentan de animales ya muertos, las águilas cazan animales vivos. Así que el cuerpo de esa profecía del Evangelio de San Juan, donde está el cuerpo, allí se reúnen las águilas, pues es una profecía eucarística. Hoy en día, pues si yo voy a una iglesia católica y veo que la misa que están celebrando no es lo que tienen que hacer por X o Y, ya porque sea una mujer celebrando o porque se saltan las palabras de consagración o la cambien o cualquier otra cosa, pues mira, pues ahí no está el cuerpo. Y muchos templos católicos se han quedado vacíos y otros se han ido llenando allí donde la liturgia sigue siendo válida, que todavía es en muchísimas partes. Todavía no hemos llegado, me parece a mí, a ese lugar donde cancelen el sacrificio perfecto, pero está profetizado, va a llegar ese momento. El Señor lo profetizó desde el profeta Daniel, donde cancelarán el sacrificio perpetuo. Pero muchas iglesias se han vaciado desde el tiempo de la... ¿Se acuerdan de que, no sé si mencionar el nombre aquí, pero aquella cosa que nos obligaban, o le obligaron a algunos, a cubrirse la boca, a ponerse el pinchazo y tal? Pues muchas iglesias estuvieron vacías y muchos después no volvieron a las iglesias. Este pasaje me acuerda, dice, partieron de ti a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve en triunfo como sentados en un trono real. Todo esto cambiará, hermanos. La iglesia, probablemente pues cuando llegue Pedro el Romano, cuando el Señor nos dé un papa, como prometió en la profecía de San Malaquías, que después de la gloria del olivo, Benedicto XVI, estará el tiempo de la gran tribulación, la persecución máxima de la iglesia, Jorge Mario Bergoglio. Luego quedará un papa más, Pedro el Romano. Pues cuando eso suceda y la iglesia, cuando los judíos se conviertan, cuando los cristianos se unan, y aunque pequeña sea la iglesia fiel que predijo Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, pues entonces se verá la gloria de la iglesia. Entonces estaremos, como manda aquí el profeta, vestidos de gala, no vestidos de luto, sino vestidos de gala. ¿Por qué? Porque se acerca nuestra liberación. Porque en esos momentos, pues la iglesia estará lista para recibir a Mesías en su segunda venida. Dios mandó allanar toda alta montaña y las rocas eternas y rellenar todo valle hasta nivelar la tierra. Varias aplicaciones. San Juan Bautista dice de sí mismo: yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer llanos sus caminos.
Pues así fue la preparación antes de la primera venida del Mesías. Antes de la segunda venida del Mesías, pues también la tierra va a estar llanita y preparada. ¿Qué usará el Señor? Pues tal vez todas estas guerras donde habrá mucha destrucción, donde muchas personas morirán, donde muchos otros se convertirán al Señor, vendrán a vivir en la gracia de Dios. Tiempos del aviso, el conocido y esperado aviso, pues debe estar a punto de ocurrir también. La iluminación de conciencias, donde la humanidad tendrá la oportunidad de arrepentirse, de volver al Señor. Todo esto pasará en nuestra vida, en estos tiempos. Claro que podemos morir mañana o hoy mismo, pero si seguimos vivos unos cuantos meses, pues yo creo que vamos a ver muchas de estas cosas. A nivelar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios, por orden de Dios. El verdadero Israel es la iglesia, nos dice San Pedro. Así que todas estas cosas, tribulaciones, persecuciones, abusos litúrgicos, Roma convirtiéndose en el trono de Satanás, como ha dicho la Santísima Virgen en varias apariciones aprobadas por la Iglesia, aunque hoy en día no se quieren hablar de ellas. Pues a pesar de todo, el Señor lo que está haciendo es preparando, purificando a su Iglesia para que la novia esté vestida no de luto, sino de gala, para recibir al esposo, que es lo que estamos esperando y lo que estamos pidiendo cada día. Ven, Señor Jesús. Después de cada consagración, se repiten esas palabras, ven, Señor Jesús. Por lo menos 4 veces se hace referencia a la segunda venida de Cristo en la Santa Misa. Cuando se reza el Padre Nuestro, que decimos, venga a nosotros tu reino, después de la consagración donde dice, ven, Señor Jesús, y hay 2 más, que ahora no recuerdo, pero creo que después del Padre Nuestro también, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. 4 veces, pero ahora no me acuerdo. En fin, eso es lo que estamos esperando. Porque Dios conducirá a Israel con felicidad a la luz de su gloria, con la misericordia y justicia propias de Él. La misericordia y justicia, todo comienza con una buena confesión. Todo comienza viviendo en la gracia de Dios para que Cristo Rey sea Rey en mi corazón. De ahí que sea la misericordia y la justicia. La misericordia porque voy, confieso mis pecados, soy perdonado, y al ser perdonado recibo la gracia de Dios que me hace justo. La misericordia y justicias propias de Él. El Salmo. Salmo 125 o 126, depende la versión. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Pues en este salmo, nuevamente nos invita a darle gracias a Dios por las maravillas que ha hecho, pero aquí habla de dos. Dice, las que ya has hecho, por ejemplo, cuando el Señor trajo de la cautividad de Babilonia a su pueblo Israel, pero aquí también pide que lo vuelva a hacer. Dice, como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. En este pasaje reconoce que hay momentos ahora donde necesitamos que el Señor vuelva a hacer esas grandes hazañas. El Señor lo hizo con Israel después que los sacó del destierro, y el Señor lo va a hacer con la iglesia después que nos saque de este destierro, cuando podamos volver a la luz del día, a ir a misa diaria, a practicar la fe sin persecuciones, sin peligro, o al menos las persecuciones las tendremos hasta que el Señor regrese, pero sin tener que estar bajo esta sombra de la falsa iglesia, a la luz del día. Los que sufrimos ahora por la infidelidad de Roma, de la jerarquía y de muchos laicos, los que queremos ser fieles y sufrimos cuando vemos los abusos a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo, la iglesia, pues llegarán momentos que nos llenaremos de alegría. Disculpen que voy a prender el carro nuevamente, es que lo apagué, pero se calienta esto tanto que temo que estos artefactos se vayan a apagar y no pueda seguir grabando. Serle fiel al Señor y esperar. Y el Señor promete, así como liberó a su pueblo de Israel, va a liberar a su iglesia, la iglesia fiel, la iglesia que estará preparada para recibirlo. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Esta es una de esas que en el leccionario se saltan unos cuantos versículos, pero yo los pongo completos, así para poder entender más el contexto. Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 4 al 11. Y siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con alegría, por vuestra participación en la difusión del Evangelio desde el primer día hasta hoy, convencido de que quien comenzó en vosotros la obra buena, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto por cada uno de vosotros, ya que os tengo en el corazón, porque todos vosotros sois partícipes de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Cristo Jesús. Pido también que vuestro amor crezca cada vez más en perfecto conocimiento y en plena sensatez, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis puros y sin falta hasta el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que proceden de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pues bendito sea Dios. Qué amor tan grande le tenía ya aquí San Pablo al pueblo de Dios. En particular aquí le está hablando a los filipenses, pero podemos aplicárselo a cualquier persona de la que el Señor en su infinita misericordia ha querido que seamos instrumentos en la evangelización, en la catequesis, en llevar el Evangelio,
Estas personas, los que están viendo este video, yo no los conozco. Tal vez he compartido algunos textos aquí y allá con algunos mensajes que ustedes han puesto y que yo he respondido, pero la mayoría de ustedes yo no los conozco. El hecho de que estén viendo este video, pues bendito sea Dios, es que el Señor se ha dignado utilizar este video, a este burro y esta tecnología, y esperemos pues que todos nosotros estemos siempre abiertos a la gracia de Dios para dejarnos transformar como Él quiere. Así que entiendo estos sentimientos, así sea un poquito de San Pablo, porque yo no los conozco a ustedes, pero me atrevo a decir que los amo en Cristo, porque si están viendo este video es porque quieren conocer del Señor, porque tienen hambre de la palabra de Dios, porque quieren llegar a ser santos, conociendo y amando más a Cristo. Y si ustedes quieren eso, pues eso es lo que yo quiero también. Entonces somos hermanos muy unidos, porque tenemos una misma intención, una misma meta, un propósito común, que es prepararnos para la venida de Cristo. ¿Cuándo podré conocerlos y verlos? Pues tal vez en la segunda venida. Ahí estaremos todos. Cuando el Señor venga la segunda vez, ahí estaremos todos. En el juicio, y después que se acabe el juicio, pues en el reino ya consumado y entregado al Padre, donde Dios será todo en todos. Pero sí, como aquí San Pablo les dice los amo, y lo que está haciendo San Pablo es rezando, dice, siempre que rezo por todos vosotros lo hago con alegría, por vuestra participación en la difusión del Evangelio. Pues aquí, quién sabe cuántos de ustedes pues ven estos videos y los comparten, pues están participando también en la difusión del Evangelio. Por vuestra participación en la difusión del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Algunos de ustedes son suscriptores desde el primer día y otros no, pero pues no importa. Si están aquí, que el Señor, ábranse a la gracia de Dios, escuchen su palabra, tomen lo bueno, y si digo algún disparate, pues deséchenlo. Pero si digo algo que valga la pena, agárrenlo, síganlo y acérquense al Señor. Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Cristo Jesús. Pido también que vuestro amor crezca cada vez más en perfecto conocimiento y en plena sensatez. Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica, léanlo, adquiéranlo. Lean el Evangelio, lean la palabra de Dios, lean los documentos magisteriales hasta Benedicto XVI. Lean la vida de los santos, crezcan en el conocimiento y en la sensatez. Y si estos videos le ayudan, pues véanlos. Y si quieren participar, pues compártanlos. Para que sepáis discernir lo mejor y de todas las devociones que ustedes tienen, que puedan tener, la más pura, la más perfecta, la que más va a ayudar a vuestra santificación, es la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, como lo explica San Luis María de Montfort. Hagan la consagración si no la han hecho, renuévenla si ya la han hecho, para que disciernan en estos momentos tan difíciles, en vez de tener cualquier devoción, que tengan la mejor, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis puros y sin falta hasta el día de Cristo, hasta el día que el Señor venga a liberarnos, llenos de los frutos de justicia, que es lo mismo que santidad, que proceden de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cualquier buen fruto, cualquier buena obra que tú y yo realicemos en la gracia de Dios,
viene de Cristo. Es Él quien nos hace capaces de realizar esas obras, pero en su infinita misericordia comparte la posesión de esas obras con nosotros. Son sus obras, pero quiere que sean nuestras también. Recordemos, somos la esposa de Cristo. Si el esposo tiene propiedades, pues son de él y son de su esposa. Aunque el esposo haya trabajado para comprarla y él haya sido el que la haya comprado, es de él y de su esposa. Pues igual con Cristo, la gracia y las buenas obras son de él, pero tú y yo, miembros de la iglesia, somos su esposa, pues esas obras son nuestras también. No porque las hayamos adquirido con nuestro trabajo, él las adquirió, pero son nuestras. Es un misterio, el de Cristo y la iglesia. Llenos de los frutos de justicia que proceden de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hasta que Él regrese, seguir amándole, seguir produciendo buenas obras, realizando buenas obras, produciendo frutos que son de Él, pero como nosotros somos de Él, pues son nuestros también. Es un misterio maravilloso, el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la región del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, tal como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina allanados. Los caminos torcidos serán rectos, y los caminos escarpados serán llanos, y todo hombre verá la salvación de Dios. Bendito sea Dios. Perdonen que no explique el Evangelio, que no compartan, porque pues básicamente el Evangelio ha sido la explicación del resto de las lecturas. Ha afirmado lo que se ha venido diciendo. Lo que sucedió entonces va a suceder ahora. Y fíjense los signos de los tiempos. Específicamente nos dice cuando el 15º año del imperio de Tiberio César, Herodes tetrarca de Galilea, Lisanías tetrarca de Abilene, Filipo tetrarca de Iturea, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Nos da toda la ubicación del tiempo y lugar de donde ocurrieron estos hechos. Pues aquí nosotros podemos decir lo mismo, ahora que la iglesia está en el sepulcro, ahora que tenemos a el falso profeta reinando y como predijo la Virgen, el trono de Satanás está en Roma. Ahora que la iglesia está perseguida, escondida, calumniada, vituperada, en estos tiempos ya se acerca nuestra salvación. Seguir fieles que el Señor no se ha olvidado de nosotros y viene pronto, y pidámosle que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.